Así dice el Señor. Me levantará, me levantará, me levantará. Así dice el Señor. Me levantará, me levantará, me levantará. Así dice el Señor. Muy buenas tardes tenga cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos que me escuchan esta preciosa tarde. Primero que nada le queremos dar gracias al Señor simplemente por la vida que nos empresta. Sabemos que la vida es pasajera, somos peregrinos en este mundo. Nos espera una ciudad donde habita Dios, porque en ese lugar, es ese lugar que Pablo decía, es mejor estar con Dios, pero Dios no se lo llevaba, dicen Filipenses, porque era también necesario que estuviera más aquí en este mundo para poder alcanzar almas para el Señor, para poder exhortar, para poder consolar a todo aquel que está confundido, que tiene presión de la vida. Déjeme decirle que todo lo que sucede en este mundo es temporal. Las cosas mejores vienen. El estar presente con Dios es mejor. Bueno, en esta tarde vamos a presentar un corto pensamiento que se encuentra en Romanos capítulo 13. Vamos a comenzar a leer del verso 21 en adelante. Romanos 3, comenzando del 21. Dice la Biblia, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles?
ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señor, le damos gracias por esta maravillosa tarde, esperando que podamos traer honor, honra y gloria solamente a usted. Usted es nuestro Señor y nuestro Salvador. Le damos gracias por esta iglesia local que se encuentra aquí en Seagoville. Le damos gracias por nuestros hermanos, miembros de esta iglesia local. Pedimos por cada miembro, cada persona que atiende a esta iglesia, Señor, que usted los cuide donde quiera que se encuentren, mis hermanos, mis hermanas, los niños, los jóvenes. Oh Santo Dios, que podamos reflejar su rostro, que podamos ser esa luz y esa sal aquí en la tierra. Pero mientras, Señor, le damos gracias por la tecnología, porque podemos salir en YouTube y podemos presentar un corto mensaje para el pueblo que usted, Señor, se ha ganado con su sangre. Usted, Señor, reciba toda la honra y toda la gloria. Abra nuestro entendimiento para poder, Señor, aprender aún más de su santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Romanos, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo y en el capítulo 3 comenzamos del versículo 21, pero al comenzar el capítulo 3 comienza con algo muy interesante que dice: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pensando en estos versículos, hermanos, el apóstol San Pablo, hablando cuando le escribió a los hermanos de Roma, pregunta, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Se la pregunta. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Entonces el apóstol San Pablo, él mismo contesta diciendo: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No podemos nosotros dejar de decir que la salvación, la palabra de Dios, ha venido del judío. Y cuando decimos del judío, hermanos, estamos hablando de una nación que se llama Israel. Y esta nación que se llama Israel viene de los padres que son Isaac y Abraham. Dios escogió a Abraham, le dijo: sal de tu parentela y te mostraré una tierra. Te haré a ti grande, te bendeciré, y en ti todas las familias serán bendecidas. De Abraham, hermanos, salió Isaac, salió Jacob, salió los patriarcas que vienen siendo los hijos de Jacob, y de los hijos de Jacob está Judá, y Judá sale el judío. Entonces, cuando decían judío, estaba hablando del pueblo de Israel. Entonces Dios escogió a este pueblo porque así Dios lo quiso hacer. Él escogió al judío, no escogió otra nacionalidad, no escogió más que al pueblo de Israel. Y luego el privilegio se les inculcó la Biblia, la palabra del Señor, las sagradas escrituras,
Pero también dice el versículo 1, ¿qué aprovecha la circuncisión? La circuncisión era una ceremonia y en Génesis capítulo 17, si usted quiere estudiar acerca de la circuncisión, es que Dios hizo un pacto con Abraham, enseñándole a él que Dios era su Dios y que Dios le prometió un hijo, y entonces hicieron pacto él y Abraham, y la circuncisión fue lo que era el pacto que hicieron allí. Entonces puede leer mejor y más claramente Génesis capítulo 17. La ley y los profetas, hermanos, vienen por medio de los judíos. El problema es que el hombre no ha querido obedecer las leyes de Dios. El hombre ha hecho lo que bien le parece. El hombre sigue haciendo lo que quiere hacer, porque ese privilegio nos dio Dios de elegir, de escoger lo que queramos hacer. Usted hace lo que quiere hacer. Toda persona hace lo que quiere hacer. Toda persona piensa lo que quiere pensar. Cada persona piensa y hace lo que quiere. Yo no le puedo cambiar la mente a nadie. Yo no lo puedo exigir a usted que piense como yo. Dios le dio a usted un pensamiento para que usted elija qué va a hacer. Pero una cosa sí le quiero decir, que muchos judíos fueron incrédulos, no aceptaban, se rebelaban en contra de Dios. ¿Y qué fue? Y por causa de eso, la palabra de Dios viene siendo infiel. En ninguna manera. Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y aparte es que Dios siempre ha tenido un remanente. Aquellos que han corrido, han luchado, han peleado en la batalla y nos han traído el Evangelio, nos han traído la palabra divina, la palabra santa de Dios, para que nosotros como gentiles aceptáramos ese mensaje que Dios a través del judío tenía para nosotros. Luego, al proceder el tiempo, Jesucristo se presentó en este mundo. Dios mismo se hizo carne. La Biblia dice en Juan capítulo 1, dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y en el verso 14 de Juan capítulo 1 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hablando de Jesucristo. Jesucristo caminó en la faz de esta tierra representando a su Padre, pero Él vino como un hombre y Él vino a dar su vida en rescate por la nuestra. ¿Por qué? Porque el hombre no ha podido guardar la ley. Muchas leyes las han guardado, pero si eres culpable de uno, es como quebrar todas las reglas. En otras palabras, tenemos que obedecer completamente toda la ley de Dios, y el hombre nunca, pero nunca ha podido guardar la ley para que pueda el hombre justificarse ante Dios. El hombre cayó, hermanos, desde Adán, y el hombre ha pecado. Dice la Biblia en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el hombre no ha podido lograr justificarse ante los ojos de Dios, y Dios hizo otro plan. El plan de Dios fue desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Mandó a su Hijo amado, a Jesucristo. Dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Como el hombre no podía guardar la ley, Dios envió a su Hijo amado. O sea, Dios mismo vino a este mundo y se encarnó. Entonces, Jesucristo hizo todo lo que el Padre le decía que hiciera. Entonces, Jesucristo vino precisamente para dar su vida en rescate de nosotros, los pecadores. La palabra del Señor nos dice en el verso 21, pero ahora, o sea, antes de Jesucristo, el hombre era justificado por guardar la ley, las obras de la ley. Pero Dios miró y hemos mirado que el hombre no puede guardar la ley. Por ejemplo, la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, no cometerás adulterio, no hurtarás. Pero, ¿qué es lo que sigue haciendo el hombre? El hombre sigue adulterando, el hombre sigue hurtando, el hombre sigue cometiendo sacrilegio, el hombre sigue sacrificando a ídolos. El hombre no ha guardado la ley. A lo mejor tú dices que amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, pero no amas sus mandamientos. ¿Por qué? Porque los quebrantas. Dices, no, yo guardo el sábado y yo déjeme decirle, el hombre ha quebrado las reglas. El hombre no ha podido ser justificado ante Dios porque no ha podido guardar la ley. En aquellos tiempos, antes de Cristo, antes de que Cristo resucitara de entre los muertos, el hombre lo apedreaban si lo pescaban cometiendo adulterio. Si al hombre lo pescaban hurtando, robando, déjeme decirle que la paga era dura. O le quebraban los brazos, o pagaban una barbaridad más. Déjeme decirle, ahora no se practica eso. ¿Por qué? Porque usted no va a ir a andar matando a la gente que comete adulterio. Ahora Dios conoce nuestro corazón y nuestra mente y sabe cómo anda usted y cómo ando yo y cómo andamos todos. Y el que comete infracciones, Dios nos va a juzgar el Señor. Ahora, el apóstol Pablo dice, pero ahora que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, dice, ahora, aparte de la ley, vamos a quitar un poquito la ley. O sea, no que la ley no sirva para nada, no. En el verso 20 dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si no tuviéramos ley, no conociéramos el pecado. Pero el problema es que el hombre no ha podido guardar la ley. Y en el versículo 21 dice, aparte de la ley, enfócate un poquito, aparta la ley. Ya que yo no puedo guardar la ley, porque dice la Biblia en el 23, por cuanto todos pecaron, están destruidos la gloria de Dios, no hay ningún ser humano que no haya pecado. Todos hemos pecado. Quizás una criatura que no tiene el uso o la razón de hacer el mal sea inocente, pero tan pronto comience a hacer el mal, usted debe de corregirlo, usted debe de prestarle atención. No dejarle pasar nada porque va a decir, está chiquito, déjalo, pobrecito, es un niño, no lo molestes. No, hermanos, yo no digo que lo maltrate, solamente siéntelo y platique con él y enséñele que agarrar cosas ajenas es robar, enojarse es mal ante los ojos. Explíquele detalladamente cuando su niño comience a comportarse mal. Hermanos míos,
aplique un poquito la vara. O sea, yo no digo que lo ponga pinto, no. Nomás para que sepa que usted le está llamando la atención, no se la deje pasar, que no se le haga curioso ver un niño maldecir y hablar cosas que no son buenas. ¿Por qué? Porque va a crecer y no lo va a poder controlar. Ahora, apartando la ley, dice el 21, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? Dice la Biblia, testificada por la ley y por los profetas. La ley y los profetas ya venían hablando de que Dios iba a justificar al hombre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí es donde está la clave. No es nada difícil, solamente hay que aceptar por totalidad la Biblia. Dios nos ha encomendado a nosotros las Escrituras para escudriñarlas y también para poder enseñarlas. La Biblia a mí me dice que para yo ser justificado tengo que poner mi fe en Jesucristo, nada más en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo fue el que resucitó de entre los muertos. Jesucristo vive. Jesús está totalmente 100% mirándote. Él no despega la mirada de ti. Y déjame decirte por qué. Porque el Espíritu Santo, cuando Dios se llevó a Jesucristo, cuando Jesucristo fue llevado por unas nubes a sentarse en su trono, envió al Consolador. El Espíritu Santo está aquí, está conmigo, está allí contigo. Dice, pero ¿cómo puede estar el Espíritu Santo en uno? El Espíritu Santo, hermanos, es como el aire. A usted le quitan el aire, usted se va a ahogar y se va a morir. Si a mí me quitan si yo dejo de respirar aire, yo me voy a morir. El aire es algo que yo necesito para mantener la vida. El Espíritu Santo es más que el aire. El Espíritu Santo está observando tu pensamiento y tu corazón, tus hechos, porque Él es el que convence al hombre de su pecado. Dice la palabra del Señor en Juan. ¿Quién es el que convence al hombre de su pecado? Es el Espíritu Santo. Y Dios te quiere dar el Espíritu Santo para ayudarte a ti a mantenerte en santidad, para que tú puedas caminar en paz, conociendo a Dios, teniendo ese compañerismo con el Señor. Déjame decirte, Jesucristo no vino a destruir tu vida. Jesucristo vino a que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Dice la palabra bien clara en el verso 22. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y no solamente para los judíos, sino para todos, para todo el ser humano. Dios no hace acepción de personas. Él no hace diferencia. Lo único que tenemos que reconocer, es que la Biblia dice, todos hemos pecado. Entonces, si todos hemos pecado, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros no queremos ser perdonados, estaremos destituidos de la gloria de Dios. ¿Tú no quieres ser destituido de la gloria de Dios? Mira, está nomás de poner tu confianza y tu fe en Jesús.
De veras Jesús nos amó tanto que Él no reprochó, no murmuró. Él allí como una ovejita, silenciamente fue puesto en la cruz para que nosotros solamente le miráramos a Él, creyéramos en Él. Estamos viviendo en los tiempos que Jesús puede venir a cualquier hora. Dios viene pronto y todos sabemos esto. Lo hemos estado anunciando desde hace 2000 años. Jesucristo todavía no ha venido, pero recuerde que ya pasaron 2000 años. Ponga eso en su mente, que ya pasaron muchos años. ¿Por qué han pasado tantos años? Es por la pura gracia de Dios, el amor y la misericordia que tiene Dios de nosotros, queriendo que nosotros lleguemos a un acuerdo con Él y tengamos una reconciliación con el Señor. Él te espera. Él siempre te está hablando a ti. Tú siempre has escuchado y sabido que existe un Dios. Dios es presentado por donde quiera que vamos. Prendes la televisión y algún hermano está predicando del amor de Cristo. Vas por las calles y algún hermano está predicando del Evangelio y está predicando de esta oveja que dio su vida en rescate por la nuestra. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú solo creyeres en Él, la Biblia dice, serás salvo. Si invocares su nombre, serás salvo. Déjeme decirle, esta vida es corta, es una vanidad. Tiempo está corriendo. Ya no pierda su tiempo. Busque a Jesucristo. Entréguese al Señor. Siendo justificados gratuitamente, dice el verso 24, por su maravillosa gracia. No tenemos que pagar nada. No tenemos que pagar un psicólogo, no tenemos que pagarle a una iglesia, un pastor. No, la salvación es gratuita. Dios te la regala, Dios te la da, con tal de que tú reconozcas que necesitas esa propiciación, esa persona que es Cristo, que se entregó a sí mismo, y Él se entregó ya. Él fue maltratado, crucificado, sepultado, y Él resucitó. Él vive y Él vive en mi corazón. ¿Quisieras tú que viviera en tu corazón? Mira, es muy simple. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Él una disculpa, pedirle perdón, reconocer y pedirle a Él que borre tus pecados. Y dice la Biblia que Él toma el pecado del hombre y lo sepulta en lo más profunda mar para no acordarse más de Él, y te da una nueva vida. Vuelves a nacer de nuevo. Te da el Consolador. El Espíritu Santo viene a ser real en tu vida y el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Haz algo, hazlo pronto. Déjame decirte que el tiempo está pasando, tú estás perdiendo tiempo y cuando menos acuerdes va a pasar lo que tiene que pasar. Nosotros somos justificados por la fe, por la fe. Ahora, no estamos excluyendo la ley, no la estamos quitando un lado, estamos confirmando la ley, que la ley es buena, la ley de Dios es buena. Cuando el Consolador venga y habita en tu corazón, Él te ayuda a no adulterar, a no hurtar, a no cometer sacrilegio, a no hacer brujería, hechicería, a no hacer maldades
porque Él te da la convicción, te ayuda a dejar eso. ¿Tienes el vicio del cigarro? ¿Tienes el vicio de la bebida? ¿Tienes el vicio de ser mujeriego? ¿O tienes el vicio de cometer lo que dice en Romanos capítulo 1? Irte con un varón, mujer con mujer, todas estas cosas que habla en Romanos capítulo 1 del 28 en adelante. Déjeme decirle, Dios te quiere ayudar y salvar. Dale tu vida a Cristo. Dale tu corazón, no dilates. Bendito Dios. Si hay una sola persona que escuche este mensaje, y Señor, Él está dispuesto a inclinar su rostro allí donde está y pedirte perdón, yo sé, Padre, que tú le vas a perdonar, porque así lo hiciste conmigo hace 40 años. Tú perdonaste mis pecados, Señor. Tú borraste mi rebelión. Ahora yo no digo que soy un santo, Señor, yo sigo siendo un pecador, pero yo te tengo a ti para ir a ti y pedirte de nuevo perdón, para que me ayudes a poder conquistar aquel pecado que este cuerpo quiere cometer. Te lo pido por mi amigo que me escucha, aquella persona que está batallando con algo, Señor, en su vida, con una droga, con algo, Señor, que solo tú puedes ayudarle. Ayúdale a su familia, a sus hijos. Dale, Señor, a ellos el saber que tú sí, Señor, haces milagros y haces la obra. Gracias por el amor que nos tienes y tu gracia infinita, tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios. Y tú no haces acepción de personas y, Señor, lo haces gratis. No tenemos que pagar moneda, no tenemos que pagar absolutamente nada, porque tú ya lo pagaste todo. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que me escuchan. Bendíceles, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, pasen buenas tardes y que Dios me los bendiga. Continuemos orando unos por los otros. Manténgase en santidad. Ponga su mente en el Señor. Que Dios me los bendiga.